Vamos a utilizar a continuación los conceptos vistos hasta ahora sobre series y sucesiones para estudiar la curva de Koch, también conocida como el copo de nieve de Koch. El fractal de nieve, como algunos denominan a esta curva, se forma empezando por un triángulo equilátero de lado L, tal como este. Vamos a dividir a cada lado en tres partes iguales. Tenemos tres segmentos que se encuentran en el medio de cada uno de estos lados. Sobre esos tres segmentos vamos a construir tres triángulos equiláteros. Y luego vamos a eliminar a los segmentos como tal. ¿Qué obtenemos? La primera iteración de la curva de Koch. Luego vamos a hacer lo mismo con esta iteración para formar la segunda. Vamos a dividir a cada lado en tres partes iguales. Y vamos a construir en el segmento que se encuentra en el medio del lado triángulos equiláteros. Y nuevamente vamos a eliminar los segmentos. ¿Qué obtenemos? Esta segunda iteración. Vamos a proceder de la misma forma para obtener la tercera iteración y podemos continuar haciendo esto infinitamente para obtener más iteraciones. Vamos entonces a denotar a esto como n igual 1, n igual 2, n igual 3 para decir que esta es la primera iteración, que esta es la segunda y que esta es la tercera. Nos interesa conocer de la curva de Koch si tiene perímetro y área. Veamos entonces cómo podemos encontrar el perímetro. Calculemos el perímetro para cada una de estas figuras. En el caso del triángulo es bastante simple, L más L más L. Tenemos 3 veces L. En el caso de esta primera iteración, necesitamos multiplicar al número de lados por la longitud del lado. ¿Cuántos lados tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a multiplicar por la longitud de cada lado. Nosotros para formar esta primera iteración dividimos a este lado en tres partes iguales. O sea que el lado mide la tercera parte de L, que es L tercios. Tenemos 12 que multiplica a L tercios. Vamos con la segunda iteración. Vamos a multiplicar el número de lados por la longitud de cada lado. ¿Cuántos lados tenemos en este caso? Miremos por un momento el lado de la iteración anterior, que sería este, y vamos a ver una, digamos, ampliación. Nosotros a ese lado lo dividimos en tres partes iguales para llegar a la segunda iteración. Y en este segmento construimos un triángulo equilátero y luego eliminamos esto. Vamos a tener un lado, 2, 3 y 4. Vamos a tener 4 lados por cada lado que tenga la primera iteración en la segunda iteración. O sea que vamos a multiplicar a 4 por 12 y obtenemos el número de lados de esta iteración. 48 es el resultado. Ahora vamos a multiplicar por la longitud de cada lado. Nosotros a L tercios, que es la longitud de este lado, lo dividimos entre 3. Y dividir entre 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio. Un tercio por L tercios es L novenos. Entonces este es el perímetro de la segunda iteración. Vamos a la tercera iteración. Nosotros tomamos este lado y lo dividimos entre 3. Esta también sería la misma ampliación para lo que tenemos aquí. Vamos a tener 4 lados por cada lado que tenga esta segunda iteración para la tercera. Entonces 4 veces 48 es 192, que es el número de lados que tiene la tercera iteración. Vamos a multiplicar por la longitud de cada uno de estos lados. Como a L novenos lo dividimos entre 3 para llegar a la tercera iteración, entonces tenemos L 27avos como resultado para la longitud de esta iteración. Entonces vamos a multiplicar a 192 por L 27avos. Nosotros tenemos el perímetro para la primera iteración, el perímetro para la segunda, el perímetro para la tercera, y ya podemos entonces pensar en que podríamos encontrar un perímetro para la enésima iteración. Vamos a denotarlo así, P sub n. Tenemos una sucesión. Vamos a encontrar el término general de la sucesión. Si nosotros calculamos el límite cuando n tiende a infinito, el término general de la sucesión, que en este caso sería el perímetro enésimo, y el resultado es un valor L, vamos a decir que la curva de Koch tiene un perímetro que se puede establecer. Pero si el resultado es infinito o que el límite no existe, vamos a decir que la curva de Koch no tiene perímetro. Veamos entonces cuál será el resultado. Para ello necesitamos encontrar a P sub n. ¿Cuál es la ley de formación?
vamos a ver por un momento cómo podemos reescribir estos perímetros. Tenemos 12, que es 4 por 3, que multiplica a L tercios. 48 es lo mismo que tener 4 al cuadrado por 3, esto que multiplica a L novenos. 4 al cuadrado es 16 por 3, ahí está el 48. 192 es 4 al cubo por 3 y esto que multiplica a L sobre 27. 4 a la 3 es 64 por 3, ahí está 192. Recuerden que para llegar a este 48 nosotros al 12 lo multiplicamos por 4. Entonces tenemos 4 por 4, 4 al cuadrado. Para llegar al 192 nosotros multiplicamos a este 48 por 4. O sea que estamos multiplicando a 4 al cuadrado por 3 por 4. El resultado es 4 al cubo por 3. Veamos entonces a qué es igual P sub n. ¿Qué tenemos fijo para cada uno de estos términos? El 3 y a L. O sea que tenemos 3L siempre, sin importar cuánto sea n. Luego tenemos las potencias de 4. 4 a la 1, 4 a la 2 y 4 a la 3. O sea que tenemos 4 a la n. Y siempre tenemos dividiendo a las potencias del 3. Aquí tenemos 3 a la 1. El 9 se puede escribir como 3 al cuadrado. El 27 se puede escribir como 3 a la 3. O sea que tenemos 3 a la n. Esto se puede reescribir de esta forma. P sub n igual a 3L que multiplica a 4 tercios todo elevado a la n. Recordemos esta propiedad. Si tenemos a sobre b a la n, esto es lo mismo que tener a la n sobre b a la n. Sabemos que la potenciación es distributiva frente a la división. Yo puedo partir de este lado de la igualdad para llegar a este resultado o de este resultado para llegar a este otro resultado. Nos interesa partir desde este lado de la igualdad para llegar a este lado, para agrupar a 4 tercios y elevarlo todo a la n. ¿Para qué? Para poder calcular más fácilmente este límite. Veamos cómo sería. El límite cuando n tiende a infinito de P sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de 3L, esto que multiplica a 4 tercios todo elevado a la n. Estamos entonces elevando a 4 tercios a la infinito para poder encontrar este límite. Y 4 entre 3 es un número mayor que 1. Si elevamos un número mayor que 1 a infinito, el resultado va a ser infinito. O sea que vamos a tener infinito por 3L, o sea infinito por una constante, el resultado es infinito. Eso sí, siempre que la constante no sea 0. Y como 3L no puede ser 0, este va a ser el resultado. Quiere decir que la sucesión de perímetros diverge. Por tanto, no podemos encontrar el perímetro para la curva de Koch. En algunos textos ustedes se van a encontrar con esta fórmula partiendo desde el triángulo, no desde la primera iteración. Si necesitan que sea así, lo único que tienen que hacer es simplemente restarle a n 1, de forma tal que cuando n sea igual a 1, si parten desde esta iteración como la primera, este triángulo, entonces van a tener 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 4 a la 0, 1, 3 a la 0, 1. ¿Qué nos queda? Simplemente 3L. Hago esta aclaración para quienes deseen investigar más al respecto y se encuentren de pronto con una fórmula distinta. Veamos ahora cómo sería el caso para el área. Para poder encontrar el área de la curva de Koch necesitamos pensar en lo siguiente. Si vamos a la primera iteración, el área va a ser el área del triángulo original más el área de estos tres triángulos. Si vamos a la segunda iteración, vamos a tener el área del triángulo original más el área de los tres triángulos de la iteración anterior más el área de estos pequeños triángulos que se formaron en esta iteración. Lo mismo va a suceder en esta iteración. Vamos a tener el triángulo original, los triángulos de la primera iteración, luego tendríamos los triángulos, aquí no alcanza de pronto a verse, de la segunda iteración y luego esos pequeños triángulos que se formaron justamente en esta iteración. Entonces, ¿cómo va a ser el área? El área será igual al área del triángulo original. El triángulo original es un triángulo equilátero. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el área de un triángulo equilátero? Tenemos que el área del triángulo equilátero es igual a raíz de 3 sobre 4 que multiplica a cuadrado, donde a es la longitud del lado de nuestro triángulo. En este caso, para nosotros a es L, o sea que tenemos raíz de 3 sobre 4 que multiplica a L al cuadrado. Para quienes no conocen o no están familiarizados con esta fórmula, recordemos rápidamente cómo podemos llegar a ella.
Si tenemos un triángulo equilátero cualquiera, vamos a suponer que este es, ahí disculpan un poco el dibujo, tenemos que esto es A, esto es A y esto es A. Recuerden que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces nosotros necesitamos conocer la altura. La base es A. Vamos a llamar a la altura H. La altura en un triángulo equilátero es mediana también de nuestro triángulo. Entonces podemos utilizar teorema de Pitágoras. Esto que tenemos aquí es a medios. Ya dijimos que esta altura es mediana. Entonces basta con utilizar a A como hipotenusa y a medios como cateto para mostrar que H es igual a raíz de 3 sobre 2A. Si multiplican a esta H por la base que es A y luego dividen por 2, van a encontrar que esta es la fórmula. Ahora sí, continuemos, porque nosotros no queremos encontrar el área del triángulo, sino el área para la curva de Koch que crece infinitamente. Luego tenemos que sumar ahora el área de estos tres triángulos, luego tenemos que sumar el área de los otros pequeños triángulos que se generan en la segunda iteración, luego el área de los pequeños triángulos que se generan en la tercera iteración y así continuamos infinitamente. Lo que vamos a tener como área para la curva de Koch es una serie. Veamos entonces a qué es igual el área de estos tres triángulos. Tenemos 3 que multiplica, porque son tres triángulos, raíz de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado. Y el lado en este caso al cuadrado para cada uno de estos triángulos es L tercios. Tenemos L tercios al cuadrado. Veamos a qué es igual el área de estos pequeños triángulos que se generaron en la segunda iteración. ¿Cuántos triángulos tenemos? Tenemos 12. 1, 2, 3 y 4 en este lado. Y si son 3 lados, allí está el resultado. 12 que multiplica a raíz de 3 sobre 4. Y esto que multiplica al lado al cuadrado. El lado en este caso mide L novenos. Entonces tenemos L novenos al cuadrado. Vamos a la tercera iteración. Para la tercera iteración nosotros generamos aquí un triángulo pequeño, aquí un triángulo pequeño, aquí un triángulo pequeño y aquí un triángulo pequeño. 4 por cada uno de estos lados. O sea, tenemos 4, aquí otros 4, 8, aquí otros 4, tenemos 12, aquí otros 4, tenemos 16. Y si tenemos 3 lados por 16 vamos a obtener 48. Entonces tenemos 48 que multiplica a raíz de 3 sobre 4 por la longitud del lado del triángulo pequeño que se generó en esta tercera iteración, que es L27avos al cuadrado. Y así continuamos infinitamente agregando más triángulos. Vamos a ver si podemos encontrar el término enésimo de esta sumatoria y encontrar que converge. ¿Y cómo podemos hacer eso? Vamos a tomar solo desde aquí. Ya sabemos que este triángulo es la base de todo y esto que acabamos de señalar es lo que se le agrega para formar el área de la curva de Koch. Entonces tenemos que A es igual a raíz de 3 sobre 4, esto que multiplica a L al cuadrado. Vamos a tomar un factor común aquí. Tenemos raíz de 3 sobre 4 L cuadrado. Miren, para todos tenemos raíz de 3 sobre 4 y L al cuadrado, porque es que L tercios al cuadrado es lo mismo que tener L al cuadrado sobre 3 al cuadrado, propiedad distributiva de la potenciación. L novenos al cuadrado es lo mismo que tener L al cuadrado sobre 9 al cuadrado. Y L 27avos al cuadrado es lo mismo que tener L al cuadrado sobre 27 al cuadrado. Podemos sacar a L cuadrado. ¿Qué nos queda? Nos queda simplemente este 3, porque sacamos este factor común. Nos queda aquí 1, porque tomamos de una vez factor común L cuadrado. Y aquí vamos a tener 3 al cuadrado. Luego aquí nos queda 12, que multiplica, ya sabemos que raíz de 3 sobre 4 está como factor común. Aquí nos queda simplemente 1, porque también tomamos como factor común a L cuadrado sobre este 9 al cuadrado. Vamos a escribirlo así. Luego nos queda aquí 48 que multiplica a 1 sobre 27 al cuadrado. Ya saben cómo continuar tomando los factores comunes. Esto sigue así infinitamente. Vamos a ver que lo que tenemos aquí es una serie geométrica. Veamos cómo podemos llegar a esa conclusión. Reescribamos toda la expresión. Tenemos que el área va a ser igual a raíz de 3 sobre 4 que multiplica L cuadrado, que es lo que tenemos acá, más raíz de 3 sobre 4 que multiplica a L cuadrado, que es factor común. Y tenemos 3 que divide a cada uno de estos términos. Nuevamente tenemos otro factor común. Aquí vamos a tener 1 sobre 3 al cuadrado más el 12 dividido entre 3
es 4 que multiplica a 1 sobre, atención con lo siguiente, 9 al cuadrado es lo mismo que tener 3 a la 4. Recuerden que 9 es 3 a la 2 y si elevamos 9 al cuadrado es lo mismo que elevar 3 al cuadrado. Potencia de potencia, multiplicamos exponentes. 2 por 2 es 4. Tenemos 3 a la 4. Entonces vamos a escribirlo de esa forma. Vamos a tener justamente 3 a la 4. Luego 48 dividido entre 3 nos da 16. Vamos a tener 1 sobre 27 es 3 a la 3. Elevado eso al cuadrado va a ser 3 a la 6. Potencia de potencia. Y esto continúa así infinitamente. Nosotros podemos reescribir esto aún mucho mejor. Este 3 sale. Entonces vamos a tener que el área es más 3 que multiplica a raíz de 3. Esto sobre 4 que multiplica a L cuadrado. Y aquí que tenemos 1 sobre 3 al cuadrado más 4 sobre 3 a la 4 más, atención, en lugar de 16 podemos escribir 4 al cuadrado sobre 3 a la 6 y así continúa nuestra serie. Nosotros podemos reescribir todo esto utilizando la notación de sumatoria. A es igual a raíz de 3 sobre 4 que multiplica a L cuadrado más 3 que multiplica a raíz de 3 sobre 4, esto L cuadrado, y aquí vamos a tener sumatoria desde n igual 1 hasta infinito. Tenemos las potencias de 4, aquí arranca 4 a la 0 porque es un 1, entonces tenemos 4 a la n menos 1. Esto dividido entre 3 a la 2n. Miren que tenemos 2, 4, 6. Esta sumatoria que tenemos aquí ya sabemos que es una serie geométrica. ¿Qué necesitamos conocer para saber si esta serie geométrica es convergente o divergente? Necesitamos saber cuál es la razón. ¿Y cómo encontramos la razón de una serie geométrica? Si dividimos a este término entre este término y el resultado es el mismo que dividir a este término entre este término, entonces encontramos esa famosa razón. Entonces vamos a hacerlo. Si tenemos 4 sobre 3 a la 4 dividido entre 1 sobre 3 al cuadrado. Tenemos 4 por 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9 de una vez, entonces vamos a decir que esto es 4 por 9 sobre 3 a la 4 por 1. Recuerden, estamos usando ley de oreja o pocillo para realizar esta división. Y 3 a la 4 por 1 es simplemente 3 a la 4. Y 3 a la 4 es lo mismo que tener 81. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. ¿Para qué lo muestro así? Para que sea más fácil para nosotros la simplificación. Novena de 9 es 1, novena de 81 es 9. 4 novenos. O sea que tenemos que la razón, vamos a escribirlo aquí, es 4 entre 9. Y si la razón es 4 novenos, entonces podemos decir que esta serie que tenemos aquí es convergente. ¿Y a qué converge una serie geométrica? Habíamos dicho que A sobre 1 menos R. A es el primer término de la serie y R es la razón. ¿Cuál es el primer término de nuestra serie? Es este, 1 sobre 3 a la 2. Entonces vamos a encontrar la suma. El primer término, que es 1 sobre 3 al cuadrado, es un noveno. Vamos a dividir a un noveno entre 1 menos la razón. La razón acabamos de encontrarla, es 4 novenos. Entonces, ¿qué tenemos? 1 menos 4 novenos, el 1 en términos de novenos es 9 novenos. 9 novenos menos 4 novenos es 5 novenos. ¿Qué tenemos? Un noveno sobre 5 novenos. Podemos simplificar este 9 con este 9 y el resultado de esta división será simplemente un quinto. Acabamos de encontrar a qué es igual toda esta sumatoria que habíamos agrupado aquí utilizando este símbolo. Vamos entonces a sustituir a esto por un quinto. Y de esa forma encontramos el área. A es igual a raíz de 3 sobre 4, esto que multiplica a L cuadrado más 3 veces raíz de 3 sobre 4 L cuadrado y esto que multiplica a un quinto. Escribamos que A es igual a raíz de 3 sobre 4 L cuadrado, que es factor común. Miren, si dividimos a raíz de 3 sobre 4 L cuadrado entre eso mismo, pues el resultado es simplemente 1. Si dividimos a esto entre esto, ¿qué nos queda? Nos queda este 3 y nos queda un quinto. O sea, 3 que multiplica a un quinto, que es 3 quintos. El 1 en términos de quintos es lo mismo que tener 5 quintos. 5 quintos más 3 quintos es 8 quintos. Entonces nos queda que A es igual a raíz de 3 sobre 4 L cuadrado que multiplica a 8 quintos.
Y si simplificamos tenemos cuarta de 4 que es 1, cuarta de 8 que es 2. Esto va a ser 2 raíz de 3 sobre 5L cuadrado. Acabamos de mostrar que el fractal conocido como el copo de nieve no tiene perímetro, pero sí tiene área. Esta es su área.